Vamos todos al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versos 2 y 3, nueva traducción viviente. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda la infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Cuando leemos este texto bíblico, iglesia, lo primero que debemos tener claro y que por lo menos a mí me da confianza y me da seguridad es que el mensaje que Dios nos transmite siempre será firme. Todo aquello que Dios nos quiere hablar a nuestra vida, todo aquello que ya Dios habló a nuestra vida, ha sido un mensaje firme. Diga conmigo, firme. O sea, no es cambiante. El Señor no te dice una cosa hoy y mañana te dice otra cosa. El Señor no viene y te promete algo y luego no lo cumple. Por eso las promesas nunca mueren, como predicaba el pastor Gadiel. Las promesas de Dios nunca mueren. ¿Por qué? Porque cuando Dios da un mensaje, cuando Dios habla a nuestra vida, Dios habla de una manera firme. Diga conmigo nuevamente, firme. Él no está como las olas del mar que vienen y que van. Él no está como algunos de nosotros tenemos por costumbre. Sí, algunos de nosotros tenemos por costumbre no tener una palabra firme. He dicho firme como 5 veces, así que se la voy a definir. Una persona firme, o la palabra firme, significa estable, significa fuerte, que no se mueve ni vacila. La palabra firme también significa estar bien apoyado o sujeto. La palabra firme también significa algo que es constante. Eso significa la palabra firme. Entonces, cuando la palabra está estableciendo de que el mensaje que Dios dio es un mensaje firme, está diciendo que es un mensaje que es estable, que es fuerte, que no se mueve ni vacila, que está bien apoyado, que es constante y que no se deja dominar por nada ni nadie. Eso es lo que está hablando el Señor. Y eso fue lo primero que el Señor trajo a mí. ¿Cómo debemos nosotros ser? Debemos ser firmes. ¿Por qué debemos ser firmes, pastor? Porque ahí es donde se ve realmente la integridad y lo que vamos a estudiar el miércoles, el carácter de Cristo en nosotros. Una persona que es firme, que cuando dice una cosa la sostiene, eso significa que esa persona ha crecido en carácter y se mueve en integridad, que es de una sola pieza, que es un entero. Eso es lo que Dios nos quiere recordar primeramente a través de esta palabra en Hebreos 2. Hoy en día, esto se ha perdido por completo. Y por eso hay tanta falta de confianza en las personas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero yo he tenido en un sinnúmero de ocasiones la oportunidad de sentarme con mi abuelito. Y en el tiempo de nuestros abuelos, esto sí se practicaba. En el tiempo de nuestros abuelos no había tal cosa como un contrato escrito. Por eso hoy en día todavía hay terrenos que dicen ese terreno es mío, y las escrituras, no, eso fue que me dijo mi abuelo que eso era mío. Pero y los hermanos, no, ellos son firmes. Él dijo que eso era mío y eso es mío y olvídate. ¿Por qué? Porque la palabra no cambia. Pero hoy en día usted ve que todo el mundo tiene que andar con un contrato. Para cualquier cosa, pastor Gadiel, necesitamos un contrato. Fírmame aquí. Usted va a coger un celular, fírmame aquí. Usted va a comprar una casa, fírmame aquí. Compra un carro, fírmame aquí. ¿Por qué? Porque las personas no sostienen su palabra. Las personas no están siendo firmes. Todavía están fuera del carácter de Jesucristo. Las personas decían, te doy mi palabra. Ya, bastaba con eso. Pero hoy en día es lamentable
el ver que la palabra de las personas no vale para nada. Uno no puede confiar en la palabra. Pastor, no, yo ahora, y estoy hablando, ¿verdad?, de la iglesia porque estamos en la iglesia. Pastor, no se preocupe, yo estoy comprometido con el Señor. Ahora sí que es que yo voy. 2 semanas más tarde, no está en la iglesia. Faltó, pues empezó llegando tarde, después faltó y ya se fue la palabra. No hay una firmeza. Y lo mismo sucede en la iglesia, tanto como fuera de la iglesia. Eso es integridad. Hoy en día la palabra del hombre muchas veces no vale nada por causa del pecado que les domina. Y lo lleva ese pecado a ser inconstante en todos sus caminos. Mas sin embargo, cuando Dios dice algo, se mantiene firme en lo que Él dice. Él no lo cambia. Dios no lo cambia. Y lo más importante, ¿sabe qué? Que lo cumple. Dios dijo algo de ti y Dios lo va a cumplir. Cuando Dios nos promete algo, Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Dios es un Dios firme. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Y eso es precisamente lo que Él espera de cada uno de nosotros. Toca a su hermano y dígale, eso está esperando Dios de ti. Dios está esperando de cada uno de nosotros, iglesias, que seamos personas íntegras. Que si yo me autoproclamo cristiano y si yo me autoproclamo un hijo de Dios, yo me comporte como un hijo de Dios. Nadie me tiene que estar, Rubén, nadie me tiene que estar recordando que yo soy un hijo de Dios. Acuérdate que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué nos están recordando eso? Algo está viendo las personas que nosotros estamos haciendo que no está representando ni modelando al Señor. Entonces nosotros tenemos que ser firmes. Nadie me lo tiene que recordar. Yo tengo que ser una persona íntegra en lo que digo y en lo que decido. Porque aquí también se ha predicado de que desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, su vida está llena de decisiones. Todo es una decisión. Aceptar al Señor como tu Señor y Salvador es una decisión. Abrirle la puerta cuando Él toca es una bendición. Y es una decisión. Tenemos que ser firmes. Eso es lo primero que el Señor quiere establecer. Tenemos que ser firmes, así como lo es el Señor. Y hay varias escrituras, ¿verdad? Y varias veces a lo largo de todas las escrituras donde nos habla sobre esto. Y yo quiero discutirlas con ustedes para que ustedes puedan tener base bíblica, porque en esta iglesia nosotros predicamos la palabra del Señor tal y como está. No se saca fuera de contexto, se predica tal y como el Señor la dijo. Así que, 1 de Corintios, capítulo 16, verso 13 de la Dios habla hoy, dice: manténgase despiertos y firmes en la fe. Ahí decía, estén alerta, pero no es lo mismo estar alerta que mantenerse alerta. Entonces, esta versión dice, manténgase despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Aquí nos está hablando sobre lo que es la firmeza y lo que es estar firme. ¿Firme en qué? ¿Qué decía el texto? En la fe. O sea que nosotros debemos estar firmes en la fe. Que si nosotros ya aceptamos al Señor como Señor y Salvador y nosotros decimos y declaramos y proclamamos que tenemos fe y creemos en Él, tenemos que comportarnos como personas que creen en Él. ¿Qué significa eso, Pastor Gadiel? ¿Que no van a venir tormentas y desiertos y que no se van a levantar tribulaciones? No. Lo que significa es que cuando llegue esa tormenta, el desierto y la tribulación, usted se va a mantener firme. Firme en lo que usted cree. Cuando dice firme en la fe, está diciendo, estemos firmes en lo que nosotros creemos. ¿Y en quién creemos nosotros? Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, verso 1, Dios habla hoy, dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad. Primero, estamos hablando de mantenernos firmes en la fe. Ahora estamos hablando de mantenernos
firmes en la libertad que ya Cristo nos dio. La razón por la cual nosotros muchas veces caemos en ataduras no es porque Cristo no lo haya hecho ya por nosotros. Tiene que ver, la responsabilidad está completamente en usted. Está en mí, dígase usted mismo, dígase mismo, la responsabilidad de no estar libre está en ti. Está en nosotros. Manténganse ustedes firmes en libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Amén. Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. No es trabajando de vez en cuando. Siempre, y es lo primero que establece, y después dice que nos mantengamos trabajando más y más, o sea que va en crecimiento. Que si usted empezó limpiando el baño, usted después de un tiempo ya no solamente va a limpiar el baño, posiblemente esté en la puerta, y luego vas a estar en el baño, en la puerta, ya luego posiblemente estés en el área de media, si tienes algún don puedes estar en el de adoración. Pero las personas, ¿saben lo que pasa? ¿Qué les sucede? Pregúntenme. Se conforman. Somos muy conformes. Demasiado conformes. Y cuando caemos en esa conformidad, la firmeza se desvanece. Cuando caemos en esa conformidad, la firmeza desvanece. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién es que nos puede mantener o ayudarnos a mantener firmes? Primera de Pedro 5:10 dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo. Tenemos que reconocer que solos no podemos. Queremos hacer a veces las cosas por nuestra propia cuenta. Y por eso muchas veces caemos tantas veces. Por eso es que tenemos tantas caídas. Por eso es que no salimos de una para meternos en otra. Por eso es que vemos que nuestra vida constantemente está llena de caídas, de problemas, se levantan situaciones. Porque queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y la palabra es clara, por nuestra propia cuenta no vamos a poder alcanzar nada que glorifique al Señor. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para poder alcanzar todo esto que está establecido en la palabra: perfección, firmeza, fuerza, seguridad. Esos son requisitos para ganar el premio de la salvación y la vida eterna. Necesitamos llegar a alcanzar la perfección. Por eso la palabra dice que debemos seguir creciendo hasta llegar a la estatura del varón. Es perfecto. También la palabra establece que debemos llegar sin mancha y limpios y puros. Firmeza, fuerza, seguridad. Ahora, pastor, ¿por qué es que aún siendo cristiano? ¿Por qué es que aún viniendo a la iglesia? ¿Por qué es que aún tratando de hacer las cosas bien se nos hace difícil permanecer firmes en la fe, en libertad, en constancia y sobre todo en santidad y pureza? Es muy sencillo. Porque todas las cosas que nos son entregadas tenemos que cuidarlas. Por eso el tema es: el que no cuida, descuida. Una de las razones principales por las cuales estamos pasando por tantas cosas, o por las cuales hemos pasado por tantas cosas a los que ya hemos comenzado a actuar, es por causa del descuido. Descuidamos todas las cosas. Todo aquel que descuida algo corre el riesgo de perderlo para siempre. Si usted descuida a su esposa o a su esposo, usted se está corriendo el riesgo de perderlo para siempre. Si usted descuida a sus hijos, usted está corriendo el riesgo de perderlos y de que ellos se pierdan. No solamente estamos corriendo el riesgo de perderlos a ellos, sino que estamos corriendo el riesgo de que ellos se pierdan. Si descuidas un carro, si descuidas una casa, si descuidas tu negocio, si descuidas tu trabajo, lo que sea que nosotros descuidemos,
estamos corriendo el riesgo, el chance de perderlo y de no volver a recuperarlo nunca jamás. Por eso es que hay que estar muy pendiente. Y la palabra lo establece más adelante en el texto principal. Por eso el texto base continúa diciendo, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar? Y me quedé ahí en escapar. Y yo, ¿pero escapar de qué, Señor? Del castigo que merecemos al no mantenernos firmes. Sí, si nosotros no nos mantenemos firmes, merecemos un castigo. Si nosotros nos ponemos a jugar con el enemigo, con Satanás y sus demonios, lamentablemente no vamos a poder escapar del juicio del Señor. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso dice entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar? Segunda de Pedro 2:9 dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. Escuche que está recibiendo, pero usted va a salir de aquí con un llavero. Usted lo sabe. ¿Por qué? Porque aquí se están abriendo los ojos a muchas personas y se les está dando llaves que si usted las pone en práctica, no simplemente las anota, si usted las pone en práctica y las repasa y las comienza a poner en acción, usted, la mayor parte de sus problemas, mira, van a desaparecer. Porque mira lo que dice en 2 de Pedro 2:9. El Señor sabe librar de la prueba, pero no a cualquiera. Dice, a los que viven entregados. O sea, que significa que Él demanda de nosotros entrega. Y cuando nosotros nos entregamos, no podemos entregarnos parcialmente. Debemos entregarnos por completo. Y no para ahí, no termina ahí el texto. Dice, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día de juicio. Entonces aquí me está contestando la pregunta. ¿Escapar de qué? Bueno, Él dice que Él sabe tener a los malos, o sea, a los que hacen las cosas que no le agradan a Él, a los que le abren puertas al enemigo, a los que siguen pensando que son guiados por el enemigo, a esas personas, Él los tiene bajo castigo para el día del juicio. El que decide andar en los deseos de la carne y no anda en el espíritu, ciertamente no podrá escapar del castigo eterno del lago de fuego. Y esto hay que dejarlo muy, muy claro. Nosotros no podemos seguir escondiendo las verdades que están en la palabra por miedo a que la iglesia se vacíe, por miedo a que las personas dejen de venir a la iglesia o dejen de diezmar. No. Aquí se predica la palabra del Señor. Aquí se está hablando que si usted no se cuida, que si usted le abre puertas al enemigo, que si usted está descuidado todo el tiempo, descuida su vida espiritual, usted está corriendo el chance de que, como dice la palabra, el Señor te tenga bajo castigo hasta el día del juicio. Nos tomamos el evangelio demasiado liviano, sí. Hay un proceso, pero en ese proceso no podemos seguir cayendo en el mismo hoyo todos los días. Si yo voy de camino para el trabajo y ya yo me doy cuenta que cuando estoy pasando por la panadería, al frente de la panadería hay un boquete, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? Yo caí el primer día, pero yo no vuelvo a caer en ese boquete, a menos que esté, ¿qué? Descuidado. Si yo estoy descuidado, entonces vuelvo a caer en ese mismo boquete. ¿Y qué sucede si yo sigo cayendo en el mismo boquete? Se me va a explotar una goma. Consecuencia. Y si sigo cayendo en el mismo boquete, no tan solo se me va a explotar una goma, sino que más adelante el tren delantero se me va a dañar y lo tengo que reemplazar. Consecuencias más graves. Sí, porque las consecuencias van agrandando y agravando. ¿Qué pasa si yo me descuido y yo no le cambio el aceite a mi carro? Se puede bielar, se puede dañar. ¿Y por qué sucede eso? Descuido. Sobreconfianza. Me sobreconfío. Ya yo estoy yendo a la iglesia. Venir a la iglesia es un paso, hermano. Porque usted puede venir a la iglesia y salir y ser peor que los que están en el mundo. ¿Usted lo sabía? Porque no solamente los que pecan, sino aquellos que saben lo que es bueno y tampoco lo hacen. Eso también es considerado pecado.
Y eso sucede por descuido. Diga conmigo, descuido. Sigue diciendo el texto. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Si esto me está diciendo que qué puede pasar si descuidamos la salvación tan grande, significa que la salvación sí se puede perder. Y ahí mata todo dogma y toda doctrina de que salvo siempre salvo. Lo siento. Usted puede venir todos los días a la iglesia, usted puede tratar de hacerla y de momento usted se pierde y usted empieza a hacer lo que es abominable. Usted va a vivir bajo castigo y cuando sea el día del juicio, mira, en vez de hacer así, va a ser así. Directito para el infierno. ¿Quiero meterles miedo? No, quiero que abran sus ojos. Porque si yo no los amara, yo los dejo. Yo sigo predicando, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero usted es el que toma la decisión. Pero no. Usted no sabe la tristeza que nos da a mí y a la pastora. Ver cómo nosotros vemos personas que descuidan, que se les dan oportunidades de parte de Dios y que ellos las descuidan. Personas que han tenido oportunidades de crecer en su ministerio y las descuidan. Personas que se les han dado la oportunidad de servir y las descuidan. Personas que han tenido posición en la iglesia y las descuidan. Y lamentablemente, después que usted descuida, si Dios no lo vuelve a dar una oportunidad, lo perdiste por siempre. Por eso debemos aprovechar todas y cada una de las oportunidades que Dios nos da. Y no nos podemos sobreconfiar de que ya, porque ya estamos haciendo algo, estamos completos. Hemos llegado a la perfección. No. Tenemos que continuar. ¿Usted lo está haciendo bien? Hágalo mejor. Sí, porque bien y mejor no es lo mismo. Usted puede estar haciendo las cosas bien, pero no mejor. Y cuando usted hace las cosas bien y después las hace mejor, va a llegar un día en que las haga perfecto. Todo lo que vivimos o estamos viviendo es una consecuencia de nuestro descuido. La iglesia se ha sobreconfiado y estamos subestimando al enemigo y a su plan. ¿Cuál es el plan del enemigo? ¿Alguien me lo puede recordar en voz alta? Dígalo. Yes. O sea que no es por falta de conocimiento en este tiempo que se está apareciendo. La gente ya lo sabe. Es por rebelión, es por desobediencia, es por orgullo, es por abrir puertas, es por descuido. La iglesia ha subestimado a Satanás y a su plan de destruirnos y de matarnos. Hay un refrán que no es bíblico, pero dice que el que juega con fuego, aquel que juega con fuego se quema. Y el Señor me decía, hay muchos que están jugando con fuego y no solo se van a quemar, sino que el fuego será su casa eterna. Por eso es necesario seguir saliendo a la calle. Por eso hay que evangelizar. Por eso hay que predicar el evangelio a toda criatura, para que no perezcan por falta de conocimiento, para que ellos puedan tener las herramientas y el conocimiento que necesitan, para que luego esa no sea su excusa para justificarse. No nos podemos descuidar. Mira, algo que yo he notado que a nosotros nos hace falta y que el diablo tiene, pastor, ¿cómo así? Es la constancia. Dice la palabra que él está, mira, como león rugiente buscando, no se cansa. Él va a esperar, ni duerme. Él va a esperar hasta el día en que usted le abra, mira, aunque sea una endijita, porque él no tiene tamaño. Él no está esperando que tú le abras un portón, que tú le abras una puerta. No, él está esperando que tú le abras una endijita. Y por esa endijita, por ese pequeño hueco, por ahí entra él y sus demonios y vienen a regar, a desordenar, a matar y a destruir. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que se abriera esa endija? Descuido. Cuando usted no cuida, usted descuida. Si yo no le pongo la herradura a un caballo, no voy a tener jinete.
Si yo no le pongo jinete a un caballo, no voy a tener una guerra. Si yo no logro todo eso y no tengo la guerra, entonces no voy a poder conseguir una victoria. Y no voy a poder alcanzar lo que quiero. Usted puede pedirle a Dios las oportunidades que usted quiera. Y Dios se las puede presentar. Padre, yo te pido la oportunidad de un trabajo. Tú sabes mi necesidad. Y el Señor sí la conoce. Y Dios te da el trabajo. Y empiezas el lunes a las 8 de la mañana. Y llegó el lunes y abriste tus ojos muy contento. ¡Aleluya! Mi primer día de trabajo. Miras el reloj, son las 9:30. Descuido. Perdiste toda la bendición por un descuido. Créeme, tú llegas tarde, tu primer día de trabajo, lo sentimos mucho. Chao, chao. Un descuido. Fíjate que puedes tener todas las habilidades. Hay personas que tienen habilidades y tienen llamado, pero se han descuidado. Esta persona tenía habilidades. Es más, se sabe que tenía habilidades porque fue contratada. La persona fue contratada, le dieron la oportunidad. Sabrá Dios cuántas personas se entrevistaron para ese trabajo. Y de todas esas 15, 20, 30 personas, escogen a una sola persona para el cargo. Esa persona resulta ser usted porque tiene las cualidades, porque tiene una buena actitud, pero lamentablemente está descuidado. Un descuido te puede costar el que puedas caminar en el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Pedro 3:17, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Dios mío, como sigue hablando de firmeza. Fíjate, este es el apóstol Pablo. Ya que ustedes saben de antemano estas cosas, o sea, ya que ustedes tienen el conocimiento, ya que ustedes han venido a la iglesia, vienen a los estudios bíblicos, ya que ustedes han recibido palabra del profeta, del apóstol, del maestro, del pastor, del evangelista, que ha venido todo el mundo, hasta gente que no son del Señor y viene y te dan una palabra. Ya de que tú tienes todo eso, te está diciendo, ya tú sabes todas las cosas de antemano, cuídate. Aún sabiéndolo todo, te tienes que cuidar. Por eso es que la palabra no tiene que ver nada con el conocimiento, sino con la aplicación del mismo. Yo me puedo conocer la palabra de rabo a cabo. Yo sé personas que saben mucho más que yo de la palabra, que te pueden citar la palabra con el libro, el capítulo, el versículo, todo. No lo ponen en práctica. Lo siento. Dice, cuídense. ¿Para qué? Para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Por eso, el que no cuida, ¿es que acaso no nos damos cuenta que por causa de nuestro descuido espiritual es que estamos viviendo lo que estamos viviendo? Pastora, se supone que nosotros estemos en otro cantar, en otro nivel, que estemos haciendo cosas distintas. Ya no se supone que usted esté en la posición que usted está. Cada vez que usted se descuida, mira, usted va subiendo, cuida, pero cuando usted descuida, usted no hace esto. No, usted, vuelvo otra vez. Yo cuido y avanzo, cuido y avanzo, cuido y avanzo, cuido y avanzo, pero cuando descuido hago y vuelvo atrás. Mira hasta dónde llega el enemigo. Hay algunos que han descuidado tanto que piensan que lo que están viviendo es el anhelo y la voluntad de Dios. Hay personas que han descuidado tanto su vida espiritual que no se han dado cuenta y siguen pensando que lo que ellos están viviendo hoy es la voluntad de Dios, que ese es el anhelo de Dios para su vida. Pero la palabra en Mateo 7:11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes lo pidan? Los planes del Señor para su vida son planes de bien y no de mal. Ustedes se dan cuenta, ustedes lo conocen, lo conocemos y aún así lo descuidamos. ¿Por qué? Porque no ponemos las cosas que aprendemos en práctica. Usted no quiere que se le olvide algo, practíquelo.
practíquelo. Si usted deja de practicar algo, usted lo va a olvidar, y si no lo olvida, deja de ser efectivo. Porque usted cree que cuando usted empieza un trabajo, usted empieza con un entrenamiento. ¿Y qué es el entrenamiento? La aplicación del conocimiento. Entrenamiento es aplicación de conocimiento. Yo te enseño algo y lo practicas. Yo te enseño algo y lo practicas. Esta semana, curiosamente, yo empecé entrenamiento. Yo empecé entrenamiento lunes y empezamos. Desde que voy, eso es conocimiento, 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 conocimiento. Llegamos al proyecto, aplicación. Ok, mira, así es como se hace. Pam, pam. Así es, esto es lo que tú miras, esto es lo que tú haces, esto es lo que tienes que estar pendiente, esto es lo que no puedes dejar pasar. Perfecto, nítido. ¿Lo tienes? Perfecto. Vamos para el próximo, ahora te toca a ti. Toma la cinta, mídeme el trabajo. Aplicación. Si lo dejo de hacer, se me puede olvidar. No voy a ser efectivo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora usted mismo hágase esta pregunta. ¿Lo que yo estoy viviendo es bueno, es agradable y es perfecto? Hágasela ahí donde usted está, tranquilo. No la tiene que contestar en voz alta. No se tire al medio usted mismo. No se descuide. Si la voluntad de mi Padre es buena, es agradable y es perfecta, yo me debo de hacer esa pregunta diariamente. Yo debo de preguntarme diariamente, ¿lo que estoy viviendo es bueno? ¿Lo que estoy viviendo es agradable a los ojos de Dios? ¿Lo que estoy viviendo me está llevando a alcanzar la perfección? Si las tres son sí, entonces yo puedo decir que estoy en la voluntad de Dios. Si en ese checklist usted marca la primera, uy, es buena, pero no es agradable. Sí, porque lo que es bueno para usted no necesariamente es agradable para Dios. Ahora mismo yo me atrevo a entrevistar a cada uno de aquí. Pueden decir, yo estoy haciendo las cosas bien, pastor. Ok, defíneme qué es lo que tú estás haciendo bien. Vamos, háblame. Sí, no, yo estoy trabajando, tengo 3 trabajos. ¿Pero por qué está mal, pastor? Porque por eso no me estás viniendo los domingos a la iglesia. ¿Cuántas veces oraste en la semana? Es que llego bien cansado. ¿Es bueno? Parece bueno. ¿Es agradable a Dios? No es agradable a Dios. Lo siento. Si no lo es, entonces usted muy probablemente se ha descuidado. Probablemente le hemos abierto puertas al enemigo. Y el enemigo es el padre de mentira y solo quiere verte destruido, derrotado, separado de la voluntad de Dios. Por eso debemos estar muy claros en que todos tendremos un juicio final. Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos ustedes van a estar alguna vez en un juicio y ese juicio va a ser el juicio final delante de nuestro Padre. Y ese juicio va a comenzar por nosotros, los de la familia de la fe. Y todo aquel que no se cuide, que se sobreconfíe, que subestime el poder de Satanás, tendrá igualmente su juicio. No lo digo yo, lo dice muy claro la palabra en 1 de Pedro 4, 17 y 18. Dice, ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Mira, aún andando en justicia, hay gente que con dificultad se va a salvar. Dice, y si aún el justo con dificultad, o sea que no es que usted ya actuó en justicia, no, es una combinación de muchas cosas. La justicia es solamente una de ellas. Pero usted puede ser una persona justa, pero caer en otra cosa. Y si el justo con dificultad se salva, ahora, ¿qué pasará con los malvados y con los pecadores? ¿Qué va a pasar con los malvados y los pecadores? Automáticamente van a ser condenados y castigados
eternamente. Entonces, si yo le hiciera una pregunta a la iglesia y le dijera, iglesia, ¿cómo tú te sientes cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Cómo tú te sientes cuando tú tienes que experimentar la pérdida de un ser querido? ¿Cómo te sientes cuando recibes una noticia de una enfermedad terminal? ¿Cómo te sientes cuando recibes una noticia de algún accidente de tránsito donde las personas han sido malamente heridas? ¿Cómo te sientes cuando tus hijos se están perdiendo? ¿Cómo te sientes cuando tu matrimonio se está perdiendo? ¿Cómo te sientes, iglesia? Usted me va a decir, no, pastor, imagínese, me siento súper mal. Me siento súper mal, me da mucha tristeza, no puedo ni pensar bien. Exacto. Por eso tenemos que estar renovando nuestros pensamientos en todo tiempo. Tenemos que cuidarnos. Imagínese si usted está pasando eso con una sola noticia, imagínese vivir un castigo eterno. Vivir quemándose en las llamas de fuego eternamente. ¿Alguien aquí se ha quemado en algún momento? ¿Sí? Cocinando, tratando de prender un fuego, ¿verdad? ¿Duele? Duele mucho, ¿verdad? Imagínense lo que es estar quemándose en el lago de fuego ahí. Constante. Es sentir esa sensación, pero por siempre y para siempre, sin break, sin pausa. ¿Qué significa la palabra descuido, pastor? Usted ha hablado tanto del descuido y todavía no me acaba de dar la definición de lo que es descuido. Descuido, falta de cuidado, negligencia o desatención. La acción de no prestar el cuidado y la atención que algo o alguien merece. Escuche. Implica la no ejecución de órdenes y obligaciones. O sea, la no ejecución de mandamientos y de principios bíblicos. Eso es un descuido. Dios no se tomó el tiempo de hablarle a una persona para que se escribieran unos mandatos y unos principios para que usted y yo no los cumpliésemos. Él lo consideró importante. Por consiguiente, todo aquello que es importante para mi Padre es importante para mí. Ya sea que se haga bien deliberadamente o por indiferencia, desidia o despreocupación. Una persona es considerada descuidada cuando hace caso omiso, es negligente o no le pone cuidado a las cosas que merecen. También se puede considerar a alguien desprevenido. Esa es la razón por la cual la palabra nos exhorta a velar y a orar en todo tiempo. Ya usted sabe por qué es importante llegar o a las 10:45 o antes de las 10:45. Ore por usted, se presenta delante del Señor, ora por sus hermanos, le pide al Señor, Señor, háblame, guíame. Padre, que la palabra de hoy sea para mí completita. Dame la fuerza para continuar, para ponerla en práctica. Cúbreme, cubre a mis hijos, cubre mi semana de trabajo. Usted puede hablarle tantas cosas al Señor. Ay, mi hermana que está pasando por una necesidad, Dios mío, bendícela, Padre, que no le falte la harina ni el aceite. Ayúdanos, Señor, bendíceme para yo poder bendecir a otro. Padre, ábreme los ojos, quítame las vendas de mis ojos para yo poder ver la necesidad de mi hermano y por amor moverme en compasión, moverme en misericordia, ser un servidor. Y todo eso, ¿dónde usted lo habla? Ahí, tranquilito con Dios, en oración y en acuerdo. Pero el enemigo siempre va a buscar la manera para que uno deje de atender lo que le importa a Dios. Siempre va a buscar engañarnos, distraer nuestra atención. ¿Para qué? Para que nos coja desprevenidos. ¿Y usted sabe cuál es la estrategia del enemigo en este tiempo? Escuche bien. Usar la palabra de Dios fuera de contexto para confundir a los hijos de Dios. Ponerle ideas en la mente que van en contra de lo que la palabra establece. Eso es lo que está usando el enemigo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo se está dando cuenta de que hay un grupo de personas que están evangelizando. Que hay un grupo de personas que se han tomado en serio el llamado que Dios les ha hecho y han salido a la calle a buscar personas. Que hay otras personas que quizás no van a los evangelismos porque están trabajando, pero en el trabajo le hablan de Dios a todo el mundo y los trae y los invita a la iglesia. Y aunque te lleguen personas de visita, tú le dices, no, usted va para la iglesia conmigo porque los domingos yo voy a la iglesia. Yo no falto a la iglesia porque tengo visita. A mis papás vienen y si ellos quieren venir a la iglesia, chévere,
yo no los obligo porque ni Dios nos obliga a nosotros. Pero yo tengo compromiso en la iglesia. Yo tengo el servicio. Y yo estoy comprometido todos los días. Pero ¿qué sucede? Que eso muestra el valor que yo le doy a Dios. Yo no me distraigo. Yo no dejo de atender las cosas que le importa a Dios. Y como ya hay mucha gente que está viniendo a la iglesia, entonces el enemigo está usando a las mismas personas de la iglesia para sacar la palabra de contexto, para traer mensajes que van en contra de lo que establece la palabra de Dios, para meterle ideas en la mente a las personas que van en contra de principios y de lo que establece la palabra. Y una cosa es que usted pueda tener duda, otra cosa es que usted le permita al enemigo que ese pensamiento se quede ahí y baje al corazón. Porque sabe que usted está bien cerca de tener una muerte espiritual. Y no todo el mundo sale de una muerte espiritual rápido. Yo he sabido de personas que han estado años y que yo he estado años dándole seguimiento. Pero ¿qué sucede? Yo estoy años dándole seguimiento. Se levantan, comienzan, pero si no se cuidan, lo que viene es peor. Lo que viene es peor. Dígame usted no ha vivido situaciones donde usted pasó la situación, se levantó, comenzaste a hacer las cosas bien y de momento pasó algo, te descuidaste y cuando caíste te diste más duro. El cantazo fue más fuerte. Y ahora te está costando levantarte. Ahora ya te está costando levantarte. ¿Por qué? Porque ya no es la primera vez. Eso se llaman ciclos. Ciclos. El enemigo está usando la palabra de Dios fuera de contexto, así como lo hizo en el desierto cuando se encontró con Jesucristo. Tratando de usar la misma palabra de Dios para confundir, para engañar, para manipular y conseguir separarte de la voluntad de Dios. El enemigo es muy astuto y le siembra pensamientos, ideas, dudas y toda clase de herejías en la mente de los cristianos, con el fin de volverlos rebeldes y desviarlos de la verdad. Y usted sabe lo que consigue estos pensamientos. Si se les da cabida, pueden llevar a la locura. Yo he sabido de personas, pastora, que el enemigo les ha metido pensamientos en la mente que van en contra de lo que dice la palabra. Que se les predica la palabra y se les dice, no, ese pensamiento que tú tienes es incorrecto. Pero la persona persiste en el pensamiento. ¿Y sabe qué? Pueden llegar hasta la locura. No podemos descuidar nuestra salvación. Eso es lo más importante. Por eso, en vez de hablar de muchas otras cosas, la palabra nos dice y nos habla de que no descuidemos nuestra salvación. La salvación a usted no le costó nada. La salvación el Señor se la dio de gratis. Entonces, cuando a mí me dan algo de gratis, mi responsabilidad es cuidarlo, porque si lo descuido lo pierdo. Ya el Señor pagó un alto precio. Todo comenzó con nuestro Padre Dios. Él sacrifica a su único hijo y lo envía para que usted y yo tengamos una oportunidad. El hijo, estando aquí, es tentado en todo. ¿Usted cree que eso no? ¿Usted cree que el ser tentado es todo, es cosa fácil? Porque leemos ese texto bíblico, hermano, y el Señor Jesús fue tentado en todo y ya, y seguimos caminando. ¿Usted sabe lo que es eso? Es ser tentado en todo, es en todo. O sea que en todos los pecados y en todas las situaciones que usted se pueda imaginar, el Señor Jesucristo fue tentado. La única diferencia es que Él no descuidó lo que el Padre le entregó. Y pudo salir victorioso y nos entrega una salvación que dice ahí, una salvación tan grande, porque me imagino yo que en la traducción no había manera de especificarlo, pero yo diría una salvación inmensa, una salvación que no tiene manera de medirse, porque me está librando de un castigo eterno. Tenemos que entender que el que yo sea salvo es que me está librando de sufrir eternamente. Eso es lo que significa ser salvo. Es que no vas a vivir absolutamente nada de tristeza, nada de aflicción, nada de dolor, nada. ¿Cuántos quieren eso? Pero se supone que ninguno de nosotros queramos dolor, pastor. Que nadie quiera sufrimiento. Y hay una opción, es Cristo. Pero no lo puedes descuidar. Para eso tienes que orar. No es opcional orar, no lo es, iglesia, no
lo es. Orar, juventud, JSL, es todo el tiempo y es requisito para no descuidarnos y poder tener una vida espiritual limpia y sana, para poder agradar a Dios. Iglesia, es limpio, es orando, es hablando con Dios. Hay cosas que usted no se va a dar cuenta que las tiene, pero Dios sí las conoce y a través de su Santo Espíritu te redarguye y te trae arrepentimiento y usted puede venir y entregar todo. Decía la pastora, mira, hay gente aquí que están cargando cosas que no tienen que estar cargando, entréguenla. El descuido que le hemos dado no nos permite dar el paso al frente y decir, ¿sabes qué? Estoy cansado por falta de oración, por falta de comunión con Dios, por falta de no leer la palabra. Yo estoy casi seguro que aquí todavía hay personas que vienen a la iglesia y no tienen una Biblia. Yo estoy seguro que aquí hay personas que no abren su Biblia todos los días, que por lo menos no leen un texto bíblico antes de salir de sus casas, que no se presentan delante del Señor, que no oran por sus hijos. Los caballeros estuvimos hablando sobre el altar familiar. Estuvimos enseñando lo que es, lo que significa. Para eso mismo. Para que podamos entender que para yo poder venir a un servicio y gozármelo, yo tengo que aprender lo que es hacer el servicio en mi casa y gozármelo. Imagínense que usted está haciendo el altar, caballero, y que sus hijos le digan que no quiere. O que su esposa le diga que no quiere. O su esposo le diga que no quiere. Entonces, si eso sucede, ¿cómo usted se va a sentir? Mal, ¿verdad que se va a sentir mal? Así me siento yo cuando usted no coopera. Así me siento yo cuando yo le predico a la gente lo que yo sé que el Señor me habla y la gente, mira, por aquí le entró y por aquí le salió. Pastor, pero es que usted no está en mí para saber tus frutos. Enséñame tus frutos. No sean como higueras. La higuera se encargó de llamar la atención. Las palabras de la higuera eran sus hojas. Las palabras de la higuera eran sus hojas. Las hojas eran hermosas y el Señor pasó por el lugar y vio que la higuera estaba frondosa, o sea, estaba llena de muchas hojas. Esas son palabras. No, porque yo oro, yo me levanto a las 3 de la mañana orando, yo leo la Biblia todos los días, y yo oro con mi esposa y yo oro por mi esposa y mis hijos están bien y yo todo está bien, Y el Señor viene y dice, ay, qué bueno, hijo mío, dame el fruto. No hay fruto. Y los frutos son visibles. Todavía yo no conozco un fruto que sea invisible. Cuando eso exista, usted me puede decir, no, yo, pastor, es que el fruto mío es invisible, pero no existe. Así que el fruto se tiene que ver. Hay un hombre en la palabra que era un hombre bien amado por Dios. Y era el rey David. Era tan y tan amado por Dios que desde el momento que él era niño, él fue ungido para el Señor. Él fue llamado, escogido y fue ungido como pastor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él era conforme al corazón de Dios. O sea que estamos hablando de una persona que estaba haciendo las cosas bien, de una persona que estaba dando frutos, de una persona que estaba esmerado y esforzado, no una persona impía. Y a lo largo del tiempo el Señor empieza a obrar en su vida. Y hay un rey que se llama Saúl que hizo las cosas mal, no obedeció. Por causa de eso el Señor levanta a David, posiciona a David como rey. Y él estaba haciendo las cosas bien. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que como rey tenía que guiar. Él sabía cómo ir a la batalla. Él sabía cómo guiar los batallones. Él sabía cómo guiar todo un reino. Él lo sabía. Tenía el conocimiento, tenía la habilidad. Hasta que un día, cuando se suponía que todos los reyes salieran a la guerra, David se sobreconfió. Y en ese momento, él siempre iba adelante. Siempre iba adelante y llevaba a su batallón al frente de guerra. Pero en ese momento él se descuidó y se quedó. Y envió a su gente a pelear y a la batalla. Y dice que se quedó en su casa. Y cuando usted se queda en su casa y comienza a vivir una vida perezosa y ociosa, usted empieza a no saber ni qué hacer. Y cuando ya usted no sabe ni qué hacer y usted se descuida, usted empieza a hacer cosas
que no tienen sentido y que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que él estaba caminando por la azotea, mira, paseándose, dice la palabra, él estaba paseándose por la azotea, y la gente peleando. Su gente peleando, y él se supone que estaba allí, pero él estaba acá, tranquilo. Me imagino yo que se levantó tarde, estaba paseándose por la azotea, y dice la palabra que él se da cuenta que hay una mujer, y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Y cuando él ve a esa mujer hermosa que se estaba bañando, él se interesa en esa mujer, manda a pedir información sobre esa mujer, busca la manera de cómo estar con esa mujer, la embaraza. En ningún momento yo he hablado de arrepentimiento. Él cada vez metía la pata más hondo. Él empezó, y si la palabra dijera, y miró a la mujer, y se interesó en ella, pero de momento se arrepintió y vino delante del Señor, todo terminaba ahí. Cero problema. Esa es la ventaja del arrepentimiento. Pero no, siguió, embarazada. Ya ahí cuando se embaraza, él busca la manera de cómo el esposo no se dé cuenta. El esposo fue más fiel que él, porque él lo mandaba, le decía, vete con tu esposa, está con tu esposa. Y no, mientras mi batallón está en la guerra. No, eso no se ve bien, David. Esposo, mientras tu esposa está peleando, se supone que tú estés peleando también. No es que la esposa esté peleando y tú estés durmiendo. ¿Y qué pasó? Descuido, tras descuido, tras descuido. Llega el momento en que, tomando malas decisiones por esos descuidos, se muere Urías elitita. Mató al esposo, lo mandó al frente de la batalla y le dijo, no, me lo ponen al frente, cosa que cuando maten a uno, el primero sea él. Hasta ahí llega el descuido, ya usted deja de pensar. Estamos hablando del ungido de Dios, del que tiene un conforme corazón al corazón de Dios, del que tiene las capacidades, del que tiene el conocimiento, así que no se descuide, iglesia. Usted podrá tener muchos conocimientos, muchas cualidades, muchas habilidades. Usted podrá ser el ungido de Dios, pero si usted se descuida, usted también va a caer. Y tuvo que el Señor mandar al profeta Natán. Y no es hasta que el profeta llega, que era su amigo, pero no negociaba la palabra de Dios. Y aún siendo amigo de David, le dijo lo que le tenía que decir. Y en sabiduría le trae una historia, donde después de que le dice la historia, por hacer el cuento largo o corto, ¿verdad? La historia larga corta. Ahí, luego de que él despierta en David nuevamente esa integridad, porque él al escuchar esa historia, él dijo, no, eso es un descuidado, a ese hay que matarlo. Ahí el profeta Natán le dice, pues a ese que hay que matar es a ti, porque tú eres el de la historia que yo te estoy diciendo. Te descuidaste tanto que estás a punto de perderlo todo. Pero hubo una diferencia en David. David vino arrepentido, rasgó sus vestiduras, se humilló hasta lo sumo y consiguió el perdón de Dios. Eso no significa que no hay consecuencias. Hubo consecuencias, hubo muerte, y de alguien que quería, de alguien que amaba mucho. Hay consecuencias. Los descuidos traen consecuencias. ¿Y qué yo quiero decir con todo esto? Y ahora estoy en el espíritu, no estoy ni mirando mis notas. El Señor está avisando hoy. El Señor lleva avisando desde la adoración. Hay un descuido en el área espiritual que es necesario corregir, pero eso es para ayer. Pastora, esto es en todos los sentidos. Y esto no está pasando en Casa Refugio de Amor nada más, esto está pasando en la iglesia en general. Es en la iglesia en general. El enemigo está metiéndose en la iglesia en general, está tomando los pensamientos y la mente de pastores, pastoras, ministros de Dios, con ideas extrañas, parándose en un púlpito a tratar de establecer herejías, cosas que no van de acuerdo a los principios y a lo que dice la palabra, de manera de que usted se equivoque, de que usted sea engañado y de que usted se muera. Porque usted se muere espiritualmente, usted deja que ese pensamiento llegue al corazón y olvídate que usted se seca. Esto es algo de vida o muerte.
No podemos descuidar, tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a escudriñar las escrituras, tenemos que volver a cuidar nuestra vida espiritual, tanto por la vista, como por los oídos, como por lo que usted habla. Esto hay que cuidarlo de una manera, pero eso es urgente. No puede pasar un día sin que usted vaya al manual de vida, que es la palabra, y le consulte al Señor y el manual de vida le hable. ¿Por qué? Porque una cosita así sigue agrandando y pasa como el efecto de la bola de nieve. Va a llegar un momento en que esa bola de nieve empieza con una bolita bien pequeña. Y usted, mira, insignificante, yo no le presto atención. Pero precisamente el descuido hace que esa bola de nieve siga creciendo y creciendo. Va a llegar un momento en que usted no va a poderlo controlar. Cuando ya el descuido ha ganado terreno en la vida del creyente, vienen consecuencias como el enfriamiento, el estancamiento o el desliz hasta perder la salvación. Entonces yo quiero que usted medite en estas tres cosas. Estoy frío. La palabra dice, esté frío o caliente, el tibio, el Señor lo vomitará de su boca. Estoy estancado. Se supone que ya yo esté haciendo otra cosa y todavía estoy en lo mismo, por descuido. Tuve un desliz y estoy a punto de perder mi salvación si el Señor Jesucristo viene hoy, porque por ese desliz estoy ofendiendo a Dios. JSL, Proverbios 6, verso 20 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Descuido. El Señor les ha puesto a papá y a mamá para que los honremos, los valoremos. Además de ponerle a papá y a mamá, en esta casa les ha puesto a Cristian y a Nilda. Y encima de Cristian y Nilda está la pastora Yomara y el pastor César. Todos trabajamos en conjunto. Padres, todos trabajamos en conjunto. Todos. No es que usted va a venir solamente cuando su hijo ya está virado. Es todo el tiempo comunicación. Pero para eso, papá y mamá tenemos que dar ejemplo. Hay que dar el ejemplo. Porque si él le está diciendo no descuides la instrucción de tu madre, pero mamá está virada, ¿cuál es la instrucción que le va a dar? Obediencia y cuidado. Amén. Ministros de Casa Refugio Amor, servidores ministros. Primera de Timoteo 4:14, NTV. Ministros de Casa Refugio Amor, no descuide el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. No descuides el don espiritual. Fíjese, no es cualquier don. No estoy hablando de un talento. Estoy hablando del don espiritual. Y el don espiritual se descuida sin oración, sin leer la palabra, sin adorar, sin poner por primero a Dios. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron. Le toque o no le toque la palabra, usted crea o no crea que esta palabra es para usted, nunca va a estar de más el cuidar. El cuidar es algo que, por ejemplo, yo sé que estoy haciendo las cosas bien, pero yo como quiero me voy a cuidar. Porque puede ser que el Señor me esté avisando que viene algo y entonces yo me descuide. Ahora me estoy cuidando, pero me descuide y después caiga. Entonces no nos podemos descuidar. Debemos de cuidar esa salvación tan grande, ese regalo que no nos merecíamos, pero que a Dios primeramente le nació en el corazón y su Hijo estuvo dispuesto a sacrificar para que usted y yo tuviésemos una nueva oportunidad. A todos Dios nos ha entregado algo de mucho valor y es un propósito eterno que es para el reino de Dios y para glorificar su santo y divino nombre. Pero todos, diga conmigo, yo
fui llamado a cumplir con ese propósito. Y fíjese que el propósito no fue sembrado cuando usted nació, fue sembrado desde antes de que usted naciera. O sea que no tiene nada que ver lo que usted ha vivido. Ya Dios sabía lo que usted iba a hacer. Es que he pasado por mucho, pastor. Siéntese con nosotros. Estaremos ahí. No puedo decir qué hora, estaremos varios días hablando con usted. Todos hemos pasado mucho. Pero yo no me escudo ni me justifico por lo que yo he sufrido. La pastora no se escuda ni se justifica por lo que ha sufrido. Nosotros no dejamos de venir al servicio ni dejamos de venir a la iglesia por lo que yo he sufrido. No, nosotros no dejamos de venir. Nosotros hemos venido a la iglesia, la iglesia sigue operando, el propósito de Dios se sigue cumpliendo y muchas veces nosotros estamos destrozados. Pero por falta de oración usted no lo sabe. Porque el que ora, Dios le habla. El que habla con Dios, Dios le contesta. Entonces, ¿cuántos de sus hermanos están pasando necesidad y usted no sabe? Por descuidados que somos. Porque dejamos de orar por nuestros hermanos. Si yo dejo de orar por mis hermanos, Dios no me puede hablar a mí y decirme, ¿sabes qué? Fulano, fulana, esta familia está pasando por necesidad. Pero cuando usted está en comunión con Dios y usted ora y usted no se descuida, Dios le habla. Para el hermano, para el pastor, para la pastora, para el familiar, no tiene ni siquiera que ser de la iglesia. Puede ser que su familia, ahora mismo aquí todos tenemos familias que no se congregan. Y puede ser que esa familia esté pasando por algo, pero usted viene y usted ora y el Señor se lo muestra y usted va allá y le dice, ¿sabes qué? Tío, tía, prima, estaba orando. Y cuando estaba orando el Señor te puso a ti en mi mente. Así que el Señor tiene que tener un amor demasiado grande por ti. Cuando te puso en mi mente y me dijo y me mostró que estabas pasando por una necesidad. Así que mira, aquí te traigo este mercado. Como ustedes le dicen, nosotros en Puerto Rico le decimos esta comprita. Pero aquí te traigo este mercado. Mira, leche, jamón, queso, huevo, pan, pamper para el nene. Pero no estamos orando, estamos descuidados. Y ese descuido le puede causar el perder la salvación.